Homer 9. Samuel 1 y 2. Continuando con el conteo de la gavilla y dando seguimiento al linaje escogido por Dios para ser su pueblo, nos encontramos con el inicio de la mayor tragedia que le pudo pasar al pueblo escogido. Dejar de ser gobernados por Dios para ser gobernados por hombres. En estos episodios de la historia, escritos por el último de los jueces, el profeta Samuel, se detallan los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos de la monarquía. Israel rechazó el gobierno de su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel. Aunque pareciera que no estaba en los planes de Dios que su pueblo tuviera un rey, lo cierto es que en Deuteronomio 17 se establece cuáles son los requisitos para el que habría de ser rey. El contenido del primer libro de Samuel se centra en la historia de Samuel como el último juez, la transición de Samuel a Saúl, el paso de los jueces a los reyes, la preparación de David para ser rey. En el marco de estos temas se encuentran historias curiosas. Por ejemplo, cómo el arca del pacto estuvo en manos de los filisteos y cómo regresa a manos de Israel. La amistad entre David y Jonatán, el hijo mayor de Saúl. La manera como David perdona la vida de Saúl. Y la consulta que hace Saúl a una vidente para invocar a Samuel que había muerto. También es en el contexto de este libro donde David escribió la mayoría de los salmos. El segundo libro de Samuel trata fundamentalmente sobre el reinado de David. Desde los 30 años de edad comenzó a reinar y el libro narra hasta sus días finales. El libro cierra cuando David compra el terreno para la construcción del templo de Dios. Este libro demuestra la continua gracia de Dios para su siervo David por su humildad. David tenía un corazón conforme a Dios, reconociendo que sin Dios una persona no es nada. Este libro nos demuestra a través de la vida de David cómo hallar gracia delante de Dios. Los libros de Samuel nos muestran la diferencia entre la actitud de una persona como Saúl, que al ser confrontado por su pecado se justifica y le echa la culpa a otros, mientras que una persona como David, al ser confrontado por su pecado, se arrepiente y pide perdón. Aprendemos también que Dios no nos castiga conforme a lo que nuestros pecados ameritan. Como en ningún otro libro, en este podemos comprender la importancia de la confesión de pecados delante de Dios. Pero si Dios lo sabe todo, ¿por qué entonces debemos confesar nuestros pecados ante Él? Para reconocer que lo que para Dios es pecado, para nosotros también es pecado. Es la manera de ponernos de acuerdo con Dios. Y es en este contexto que David escribe el Salmo 32. Los libros de Samuel nos enseñan por una parte cómo inicia la etapa del reino de Israel y relata la historia de la transición de la teocracia a la monarquía. Y por otra parte nos enseña a través de la vida de David que Dios no busca perfección en una persona, sino la humildad para obedecer y la humildad para reconocer sus pecados. Aquí en el segundo libro de Samuel vemos la reciprocidad de Dios a través de los pactos. David le quiere construir una casa a Dios y Dios le da una dinastía eterna. El nivel más alto de lucha espiritual de toda la Biblia también está en este libro. Cuando David estaba en la cumbre de su reinado, había conquistado a todos sus enemigos. Las tribus de Israel estaban ya unificadas. Había prosperidad y abundancia en el reino y su relación con Dios era excelente. Y es en ese momento cuando David comete una serie de pecados en cadena, lo cual demuestra que es en las etapas de bonanza donde la gente está más expuesta a pecar. Y es donde necesita el ser humano más de su Creador. Al cierre del libro, David entona dos canciones muy conmovedoras en los capítulos 22 y 23 del segundo libro de Samuel. Y después, vuelve a pecar. Levanta un censo en Israel contra lo que marca el mandamiento de Dios. David quería saber con cuántos soldados contaba. Pero Israel no depende de sus fuerzas. Israel tiene un protector. El libro de Crónicas habla de que Dios manda a Satanás a incitar a David a levantar el censo. David levanta el censo y Dios lo castiga.
Este episodio final pareciera incoherente de parte de Dios. Pero si vemos el nivel de autoconfianza en que había caído David, Dios lo vuelve a ubicar en el lugar que le corresponde. Como un simple mortal. Rey del pueblo elegido. Pero al fin de cuentas un simple mortal. David lo entiende, se arrepiente y pide perdón. Y Dios lo perdona. Cierra el libro cuando David lleva holocausto a Dios y compra un terreno para la construcción del templo. El terreno se lo regalaban con todo y animales. Pero David dice: no daré al Señor ofrenda que no me cueste. Estos dos libros de Samuel encierran un misterio. ¿Cómo es que se le atribuyen a Samuel? Si la mayor parte de los acontecimientos que ahí se narran sucedieron después de que Samuel había muerto. Existen dos respuestas para explicar esto. La primera respuesta es: Samuel escribió la primer parte hasta su muerte. Y los acontecimientos posteriores a la muerte de Samuel fueron tomados del libro de las crónicas del rey David escritas por los profetas Natán y Gad. La segunda respuesta es que el título del libro no obedece al nombre del profeta y último juez de Israel, sino a un calificativo que se le dio a David. Esmuel, que en hebreo literalmente significa el que escucha a Dios. Es la semana 2 día 9. Y faltan 41 días para Shavuot, Pentecostés.